Bueno, Ale, muchas gracias primero por aceptar la invitación y venir a este ciclo de preguntas acerca de qué es la edición en el campo de la historieta actual. Y bueno, siempre arrancamos con una pregunta un poco clásica, pero que tiene que ver con cómo es el crecimiento de todas las personas, digamos. Antes de ser editor, fuiste alguna otra cosa y antes de eso fuiste lector. Digamos, ¿cómo es ese recorrido? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo ingresaste a este mundo de la Uy, edición? ¿Cómo te atrajo y por qué te atrajo y cómo te transformaste en lo que sos hoy? en esto que soy, vos decís en relación a la historieta o en la edición en general, en las dos cosas. En la edición en general. Claro. Bueno, eh, yo más o menos bueno, siempre estuve relacionado con la idea de editar porque ya de adolescente, de preadolescente, tuve contacto con lo que eran los fanzines, la idea misma de fanzine, cuando todavía estaba en la primaria, ponele, terminando la primaria, y ya hacía mis revistitas y escolares, qué sé yo. Eh, y en ese momento ya de chico era muy asiduo visitante de los canjes de libros y revistas, ¿sabes? Y ahí nada, era muy lector de revistas, de todo tipo de publicaciones y de historietas en particular. Entonces, generalmente las revistas tenían alguna sección donde se filtraba algún tipo de idea sobre los fanzines y sobre la autopublicación. Así que así conocí después. Un poquito más grande, ya más relacionado con la música, empecé a conocer lo que eran los fanzines musicales, digamos, y nada, empecé a curtir ese mambo. O sea que la idea de edición siempre me acompañó de chico. Y después ya de adolescente hice un montón de fanzines y participé de otros fanzines en la movida punk, hardcore, en la movida musical, donde la idea de fanzines, sobre todo a mitad de los 90, era fuertísima, había una gran movida de fanzines en torno a la música y demás. Y bueno, así que la idea de edición la tuve siempre, sea por mis lecturas, mis gustos o por estar implicado en esas formas de sociabilidad. Y después en el 2000, bueno, primero en el 2001 hice un intento de entrar a la carrera de edición, quedó ahí, y en el 2006 Ahí empecé a se cursar la va. carrera. ¿Se escucha? Se escucha, ahora sí, ahí ya volvió. No, y en Estabas el en los 2006 90 y Y en el 2006con los hice la fanzines carrera de, punks y ahí nos quedamos. hice la carrera de edición, que tuve un breve intento de empezar a cursarla en el 2000, 2001 por ahí, bueno, después se fue todo al carajo, y en el 2006, en el segundo cuatrimestre del 2006, volví a cursarla, y bueno, nada, la carrera es un espacio de formación que si, creo que Mati la hizo, ¿no? O la está cursando, o la terminó de cursar, Sí, no la estoy sé. terminando. Ahí va. Y bueno, la carrera es un espacio súper interesante de formación porque si vos traes un gran interés sobre la edición, tenés algunas ideas previas, nada, te acerca un montón de conocimientos muy de un amplio espectro, muy diverso, que van desde, no sé, los aspectos de las implicancias culturales del acto de editar hasta conocimientos de taller. Hay una materia específica sobre taller, digamos. Entonces, eh, nada, la carrera me habilitó un montón de herramientas que para fortalecer esas intuiciones que yo tenía o ese conocimiento previo. Y bueno, en el 2008 más o menos ayudé a un gran amigo a hacer su libro, que fue como mi primera experiencia así, ayudando a editar un libro. Y ya en el 2000, no me acuerdo si en el 2010 empecé a trabajar en el primer libro de la editorial, que es una compilación de dibujos y flyers y algunas historietas de Max Badalá, que también es el hermano de este amigo mío que conozco hace muchos años, Julián. Y bueno, ahí dije, nada, si estamos trabajando esta edición, empecé el sello. O sea que la editorial empieza desde mis raíces, digamos, desde mis raíces. Empecé a editar
a partir, no hay una idea de hacer un proyecto editorial, ni estuve un año planificándolo y viendo las líneas que quería hacer, las formas que iba a tener eso, sino que fue súper intuitivo y así me fui armando. Básicamente eso es como lo que te puedo decir. Ah, perfecto. Y me decís que entonces la editorial arrancó en el año 2010, 2011, más o menos. 2010 creo. Creo que el libro con Maxi lo trabajamos los últimos 3 meses de 2009 y el verano del 2009-2010 y habrá salido en marzo del 2010 creo. La segunda pregunta que tenemos siempre es, obviamente, desde el momento en que imaginás la editorial, si es que la imaginás, esa es la esa es la condición, las cosas se van modificando y van tomando su propio curso y se van adaptando. ¿En qué cosas cambió desde ese primer idea de editorial o de editar y la constitución final de lo que es hoy Tren en Movimiento? Uy, yo me tomo muy serio el acto de editar, ¿viste? Entonces lo que te puedo decir es que muchas cosas cambiaron seguramente desde lo formal, pero hay algo que no cambió fundamentalmente y es el compromiso que implica el acto de editar. Vos cuando un autor, una autora te acerca a un proyecto en el que invirtió un montón de tiempo de su vida, de trabajo y sobre el cual tiene expectativas, nada, es una enorme responsabilidad que tomás. Y esa responsabilidad es la misma desde el primer libro, ¿viste? O sea que esa idea, eso no modificó. Eso hace hacia como una forma de tratamiento ético sobre el acto de editar y sobre la misma publicación. Eso no se modificó nada. Lo que pasa es que al comienzo vos pensás que cuando arrancás verdaderamente así desde este lugar donde empecé yo, desde donde empecé yo a editar, no tenés idea de lo que es la circulación del libro, de lo que son las cuestiones administrativas de la edición, lo que es la comercialización, todos esos aspectos, si bien yo ya te digo, los traía eh, de la carrera de edición, una cosa es ponerlos en marcha, ¿viste? Entonces, bueno, conseguir cómo hacer circular el libro, cómo distribuirlo, todo eso, y bueno, eso fue una cosa que sobre todo fue un aprendizaje de los primeros 3 4 5 años, digamos. Además, ya te digo, como no arranqué con un plan editorial muy armado, al poco tiempo se sumó otro compañero de la carrera, Tomás, a editar conmigo. Él como que me agregó otra línea que tenía que ver con la narrativa. Empezamos a publicar narrativa y armamos un sello paralelo que se llamaba Acuático, que era parte de Tren. Entonces es como que se fue armando. O sea que digamos, consolidarse como un emprendimiento editorial, como una empresa editorial, es algo que, nada, está como súper en proceso. Y básicamente lo que no cambió es esa aproximación al trabajo de los autores y al trabajo editorial, la dedicación, si querés, etcétera. Eh, lo que sí cambia son las expectativas, ¿no? Eso sí fue cambiando, que necesitó como que yo estructurara determinadas partes del proceso con los recursos que tengo, que son bastante escasos, para dar como respuesta a esa evolución, ¿viste? Vos cuando tenés un libro más o menos distribuido y bueno, ya básicamente querés que todos los libros estén distribuidos de esa forma. Lo que pasa es que yo lo que fui aprendiendo desde mi perspectiva es que cada libro, al menos como lo estoy trabajando yo, vos sabés que yo trabajo con muchos libros muy diferentes, ¿no? Eh, Gráfica en Claro. Movimiento es una colección específica de historieta, digamos, pero después hago otros libros que por ahí tienen otro tipo de circulación. Eh, También tendríamos que preguntarnos cuál es el tipo de circulación que uno se imagina para un libro de historieta. No es lo mismo si lo pensás masivamente o si pensás que tenga circulación por ciertos espacios, digamos. Pero eso necesariamente implica un esfuerzo, esto que te digo, la diversidad de líneas implica un esfuerzo para pensar eh, aproximaciones a tener como, sí, como políticas editoriales distintas para cada libro, ¿viste? Entonces hay libros que
por ahí ni siquiera van al distribuidor porque los estoy distribuyendo yo de otra forma, o en un momento se pueden distribuir así, después pueden cambiar, y otros que ya por ahí tienen una expectativa de partida que necesitas, bueno, que tenga una distribución más extendida, etcétera. O sea que todas esas problemáticas las fui como desculando y las estoy como aprendiendo, ¿viste? Esto de que cada libro necesite armar eso, armar un plan de estrategia como para que más o menos se cumpla lo que esperamos de esa publicación. Esto es cómo Ale. hablar 5 minutos sin decir nada, ¿viste? No, 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 está perfecto. Ale, yo No, tengo no, una de hecho nos consulta. da pie para hacerte las próximas 28 preguntas. Bueno, vos decís que justamente tu catálogo en realidad son varios catálogos, ¿no? Porque tenés colecciones que son muy disímiles entre sí y que manejan hasta circuitos distintos entre sí. Entonces, qué es lo que es Tren en Movimiento? ¿Cuál es la propuesta editorial de Tren? Que unifica todo eso, digamos. Bueno, esta es una de las pocas veces también que hablo como sobre el proyecto y es una, nada, ¿viste? Yo quizás estoy como más me siento más identificado como una cierta figura del editor que está como por detrás y no hace tanta, no, por ahí no pone tanta presencia sobre la misma figura de editar. Pero si, digamos, dejamos de lado eso, y obviamente en este caso yo creo que en muchos otros emprendimientos editoriales, necesariamente el desarrollo del catálogo está vinculado con los propios intereses de la editora o del editor, ¿viste? Es como está ligado a eso. Entonces, básicamente, las grandes líneas, digo grandes líneas porque las imagino que, digamos, extensas en algún momento, tienen que ver con mis propios intereses. Eh, Eso es Lo hablamos, básicamente. en la entrevista anterior hablábamos con los chicos de buen gusto y nos decían que sí, es buen gusto porque es lo que nos gusta a nosotros. Sí, bueno, ahí tienen una valoración positiva de su de su propia aproximación. Obviamente, yo me siento eh, relacionado con un tipo de discurso que tiene que ver con la memoria social, con la emancipación, obviamente, y eso está ahí en el catálogo, como una propuesta de aportar a un cierto tipo de discurso social. Y hay otros que por ahí no Sí. te interesa, sobre los que no te interesa abonar. Y bueno, ahí está la colección. Yo publico muchos libros sobre memoria social, derechos humanos, y eso es una de las líneas, digamos, que cuando pensé empezar a editar, me interesaba publicar. Y bueno, después de algunos años, ver que esa parte se consolida es importante. Y obviamente, al haber transitado por la carrera de edición, yo ya te digo, antes de entrar a la carrera de edición, o sea, ponerle en el periodo entre el 2000 que conocí la carrera y en el 2006 que la empecé a cursar, ya recogía y buscaba mucha bibliografía y estaba muy atento a los debates que había en el campo editorial, ¿entendés? Entonces, hacer una colección sobre edición era algo que respondía a esa, digamos, haber cursado la carrera de edición. La carrera de edición no tiene una orientación hacia la producción de reflexión sobre el propio hacer editorial, o no, o al menos en el 2006 y esos años no lo tenía. Después se fue, vos sabés que una de las formas de terminar la carrera es con una tesina, bueno, hacia Sí. aquellos años 2008 por ahí, de cada 20, 30, 40 graduades, había por ahí uno o una que había hecho una tesina, o sea, eh, era muy bajo ese índice. O sea que eso da cuenta que la producción era muy baja y además la carrera tampoco se estimulaba tanto la producción. Después sí apareció, o muchos se fueron multiplicando los espacios incluso dentro de la carrera para ese tipo de producción. Pero era natural, tipo decir, bueno, quiero aportar hacia el campo de estudio de la edición con una colección sobre edición, digamos. Y Sí. además hay otra idea que es insoslayable, que es la idea de encuentro, ¿viste? O sea, esta cosa media derivática de ir, que se vaya armando por tus propios intereses el catálogo,
también tiene que, se encuentra con eso, justamente con la idea del encuentro, de cómo se propician los encuentros. Como editores estamos como muy abiertos a eso a veces, ¿viste? Entonces yo siempre, ya te digo, de chico siempre fui lector de historieta, pero me considero más un lector sobre historieta que un lector de Sí. historieta, ¿viste? Eso es una cosa que, no sé, yo te digo en serio, abría las Fierro o abría las Scorpio, iba a la sección de Farreta, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Iba a las secciones, Fareta, es Fareta, eso, con un iba a fierro las, se iba a las, llamaba. sí, iba a las secciones del texto, ¿viste? Hay una revista de historietas también tipo Fierro que duró un periodo muy cortito de Córdoba que se llama Trix, Emo Comics, qué sé yo. Tenía una sección más o menos de 10 o 15 páginas de novedades editoriales, ¿viste? Entonces, Sí. de hecho creo que la tiré la Emo Comics o la vendí y me quedé con las 8 páginas de la data de, ¿viste? Que te tiraba, no sé, aparecía información de novedades editoriales españolas desde Mattioli, no sé, Mattioli, Mattiotti, cosas, La ¿viste? Que eran editaba, como... la, la ¿Quién? editaba Félix Pilo Bravo de Tucumán, Trixemon Ahí va. Comics. Yo lo ¿Pero era de conocí a Córdoba Pilo. o eran No, no, era de tucumanos? Tucumán, Ah, de mirá, ahí Tucumán, va. de Tucumán. Bueno, Lo entonces conocí, siempre lo conocí a Pilo, un personaje. y además la revista tenía tenía un buen nivel, era un formato grande, muchas páginas, ¿viste? Era un emprendimiento para la época. No hay tantos emprendimientos de la época. Entonces siempre me interesó más leer sobre historieta. Obviamente fui lector de historieta, qué sé yo, eh, Simoc, Metal Hurlant, Fierro, todo récord, siempre leí. De hecho, muchas veces en esos años me deshice de colecciones y algunas de colecciones de bibliotecas y algunas cosas que guardé siempre tienen que ver con eso, con, no sé, un libro de Fierro sobre Oestergel o el Breccia Negro o el Oestergel de la revista Gente, esas cosas, el Eternauta de la revista Gente, esas cosas, de esas cosas no me deshice. Pero Ujú. siempre, nunca, no soy un lector muy exhaustivo de historietas. Y encontrarme con Ezequiel, nada, fue como poner un poquito en acto todo esta idea de, estas ganas de editar o este conocimiento sobre editar y una cantidad de autores que por ahí no se venían, no venían publicando, o al menos no habían tenido Cuando un libro Decís editado. Ezequiel García. Ezequiel García, exactamente. Entonces, eh, para desarrollar una colección de historietas, si bien el libro de Maxi y otros libros que publiqué tienen que ver con cierta gráfica contracultural o alternativa, tiene más que ver con mi participación en estas movidas de alternativas más que otra cosa. Publiqué Sí. varios libros gráficos, pero no son parte de la colección. La colección gráfica de movimiento surge específicamente de mi encuentro con Ezequiel García y la publicación del libro Creciendo en Público. Eso habrá sido, no sé, creo que en el 2013, 2014, por ahí. Entonces, fíjate, si debo tener como 100 títulos editados, hay 20 que son de historieta. Si vos me Ujú. preguntabas en el 2011 y seguramente no pensaba que iba a desarrollar una colección de historieta y que iba a tener como estas características. No lo pensé, se fue dando a partir del encuentro. O sea que de alguna forma a esta idea de encuentro también le doy mucha importancia para pensar nada, cómo evoluciona, cómo puede evolucionar un proyecto editorial. Una cosa, Em, cuando vos hablas del encuentro, me hace acordar, yo estoy leyendo este libro que se llama Estado de Feria Permanente y habla sobre las editoriales independientes desde el 2001 hasta más o menos hasta ahora. Y también habla mucho sobre cómo una cosa que define a la editorial independiente es este concepto de formar una comunidad a partir de lo que propone el catálogo, ¿no? Y después otra cosa, vos decís que te interesaba tanto o más que las historietas el discurso sobre la edición de historietas. Eso se refleja mucho en el catálogo de ustedes. Ustedes tienen varios libros que son sobre la edición o sobre las historietas, como el libro este sobre Lax Sinner, o el propio libro de fanzines, o el libro que sacaron ahora de las historietas de ciencia ficción. Totalmente. Bueno, es que si vos, bueno, Sentidos del Libro tiene como como colección, que es una colección específica sobre edición, tiene como dos a grandes,
líneas o formas de aproximarse, que es una cosa historiográfica, que tiene que ver como de alguna forma mapear o trazar como genealogías del campo de la edición, y otra cosa que tiene que ver como con las prácticas editoriales, porque nos interesa pensar la edición hoy, la práctica, no solamente la aproximación historiográfica. Si vos pensás la historia de la edición en Argentina, es imposible pensarlo, los grandes, sobre todo la edición en términos de edición, lo que se llama edición masiva o popular, no podés no pensar la historieta, ¿viste? Eh, bueno, incluso si no lo pensás desde ese momento y te interesa historizar los años 90, los 2000, la historieta independiente, tampoco podés pensarlo sin la historieta. La edición independiente tampoco podés pensarlo sin la historieta. Entonces, claro, era medio de cajón que esa es era una de las cosas que iban a estar presentes. Uno de los libros de la colección, uno de los primeros libros que salió, que es un libro que es súper importante, que es el libro de la editorial Tor, y bueno, la editorial Tor era una editorial gigantesca que tenía una máquina rotativa dedicada a imprimir la Pif Paf, viste que son máquinas de la década, editoriales, revistas de la década del 30 al 40 que por ahí tiraban decenas de miles de ejemplares. Entonces, mirá si no representaba algo importante dentro del conjunto de la vida de la editorial Tor, la revista esa, era como uno de sus primeros, de sus más importantes impulsos. Y así se puede hablar de muchos ejemplos a lo largo del siglo XX y después. Entonces me parece que la edición de historieta, pensar, historizar la edición de historieta es nada, importantísimo. A mí me gustó mucho, creo que a mediados de los 2000, uno de los trabajos de La Bañadera del cómic, ¿no? De Hernán Ostuni y demás, que hicieron ese trabajo viste, de hacer ese mapeo latinoamericano de la historieta. Eso es una cosa que quedó ahí como un proyecto pendiente, porque también es muy difícil pensar que podés abordar sin estructura y qué sé yo, tantos y tantos proyectos, pero me hubiese gustado, por ejemplo, eso es una cosa que me hubiese gustado reeditar, eh, el mapeo que hicieron sobre toda Y son la cuatro historieta tomos, eso. latinoamericana. Y son 4 tomos, y además reunía como especialistas de toda América, bueno, qué sé yo. No sé a qué venía esto, pero me acordé. Vos, en el catálogo, efectivamente hablabas de Editorial Tor y también tenés varios más dedicados digamos, a estas grandes editoriales de otra época, pero que tienen, digamos, que comúnmente se las identifica como literatura marginal. ¿Es una cosa tuya de interés? ¿Es un acto de rescate? Em, No, cómo eso trabajás es ese como, tipo de...? medio como decía recién, no se puede pensar la edición en el siglo XX sin pensar la edición popular, digamos. Lo que pasa es que, bueno, obviamente la historiografía clásica o los pocos trabajos de historiografía clásica sobre edición, por ahí no les interesaba tanto, no les ha interesado tanto eh, pensar ese tipo de edición. Sobre todo porque vos pensás que el campo de estudio sobre la edición es algo que básicamente en los últimos 10 años se fue como consolidando. Y es un campo interdisciplinario, que puede haber antropólogos de la cultura, como puede haber gente de los estudios literarios que llegan. De hecho, el libro que salió en el 2006 de un grupo de estudio de José Luis de Diego, que es como la historia de las editoriales, de políticas editoriales en Argentina, es un producto de un grupo de estudio que tiene preeminencia de lo literario. Entonces el enfoque va a estar dado en el tipo de obras, en los autores, si las políticas de traducción, no sé, un montón de cosas que por ahí eh, me interesan, pero pueden incluso dejar de lado estos otros aspectos de estas formas de la cultura popular, y eso es lo que Carlos Abraham trabaja particularmente. Entonces cuando encontramos ese libro de Thor, era como, bueno, venías como al dedillo, ¿viste? Y lo mismo el trabajo de Acme y otro, y él
tiene este enfoque. Si bien trabaja mucho sobre los autores, sobre los títulos que se publicó, qué se publicó y demás, tiene este interés por esta literatura marginal. Me parece que nada, no se puede pensar la edición sin pensar esto. Y hay otras zonas de la edición que también están, incluso hoy en día no están tan consideradas, no sé, la edición técnica. Eh, Hay mucho trabajo sobre la cultura política de izquierda en edición, porque obviamente la cultura del libro es una de las formas de difusión de los discursos políticos y del ideario de izquierda, el anarquismo, el comunismo, etcétera, pero no hay tantos trabajos sobre la edición conservadora de derecha o las editoriales católicas. Digo, hay muchos espacios sobre los que todavía se puede intervenir. Y esa es un poco la idea de la colección. Y el trabajo de Carlos, bueno, dijo José Luis de Diego, justamente Carlos Abraham lee a aquellos que por ahí otros no leyeron o no leen o no les interesa leer, ¿viste? Entonces que se haya puesto a trabajar sobre eso, bueno, era una cosa nada, súper interesante. Una consulta respecto. Vos, hasta ahora venimos hablando de cuestiones como ideológicas sobre qué es la edición o qué material editar, pero más concretamente, yendo a lo práctico, no yendo a poner las manos en el asunto. ¿Cómo es tu trabajo como editor o cómo se distribuyen las tareas adentro de la editorial? ¿Qué es lo que concretamente hacen desde que se selecciona el material hasta que se manda a imprenta los libros? Bueno, en principio, viste, al comienzo, o sea, cuando empecé a editar el libro de Maxi, lo hice todo yo. Después se sumó este amigo Tomás, y en la colección Sentido del Libro se sumó otra amiga también, graduada de la carrera, Silvia Urich, que además es la autora del primer título de la colección. Y entonces las tareas de editar esos primeros libros las hicimos en conjunto, digamos. Tanto Tomás como yo teníamos, y Silvia también, teníamos cierto conocimiento de taller. Entonces, nada, como combinamos las tres cosas. Y después con Tomás, eso en la colección Sentidos Libres, después con Tomás nos repartíamos él quizás trabajaba más la corrección, no, quizás no, él trabajaba más la corrección y yo por ahí más no sé, diagramaba, el diseño de las portadas y demás. Ya después en el 2014 más o menos quedé solo con la editorial y nada, básicamente estoy yo arriba de todo el proceso. En algunos casos las tareas las hago yo y en otros lo hago con colaboradoras o colaboradores externos, corrección, a veces corrección de pruebas. Si por ahí yo trabajo, si el texto, viste, viene como muy pulido, alguien trabaja las correcciones del libro armado. Si por ahí hay un trabajo que hay que editar mucho, porque por ahí no sé, es una tesis que hay que hay que convertir en un libro, por ahí trabaja un editor, y después eso lo reviso con el autor o la autora. Y bueno, en general el diseño lo hice yo, excepto algunas portadas particulares que trabajé con diseñadora. En general el diseño, tanto el diseño de interiores como de portada lo hice yo. Pero bueno, también me asocié muchas veces por ejemplo, los libros de Humberto Costantini surgen a partir de un contacto y de un trabajo intenso de Santiago Basso, un editor también, docente de la carrera de edición y de teoría de los medios y la cultura, editor él, y bueno, él trabajó prácticamente toda la edición y trabajamos juntos la selección de nada, hicimos un trabajo súper, o sea que también eso, trabajo como con esta idea de editor asociado o editora asociada, para que por ahí no sé, se enriquece mucho más el proceso. Pero después, en general, parto de la base que hago casi todo yo, digamos. ¿Cómo ¿Y lo cómo hace? es? ¿Cómo lo haces? El material o sea, lo que ustedes publican es material que vos andás haciendo un scouting y buscás, son cosas que te acercan, o sea, más allá de los proyectos que vos decís, habría que hacer un libro de esto. Después hay las historietas, por ejemplo.
te las acercan o No, vos decís, debería hablar con tal editor, con tal autor, digo. eh, pasa que, viste, en un punto, nada, como te digo, prácticamente estoy yo solo. La capacidad de pensar que algún año por ahí estoy publicando 10, 12, 15 libros. Está bien que son todos proyectos muy distintos, ¿viste? Algunos que digamos que tienen son más grandes y otros por ahí que tenemos expectativas no tan grandes, pero ya son muchos libros, entonces es difícil estar trabajando en pensar un proyecto por encargo, como decimos, como se dice en la carrera, ¿viste? O sea, planificar un proyecto, pensar un proyecto. En los últimos años prácticamente creo que el libro de fanzines es el único que surgió así, digamos, como una idea de algo que quería hacer, porque hace, no sé, 10 años que vengo pensando en hacer un libro sobre fanzines, sobre edición, y además tiene que ver mucho con una reflexión mía sobre la pequeña edición, la microedición, sobre las prácticas editoriales. Pero después, en general, medio que los proyectos van llegando aleatoriamente. Yo te decía el encuentro con Ezequiel García, y Ezequiel García formaba parte del colectivo El Tripero. Entonces es como, bueno, tengo que decir que Ezequiel, a partir de la publicación de Creciendo en Público, se sumó como director de la colección, o sea que el scouting y la lectura la hace él o la hacemos juntos. Pero ya con el colectivo, con el grupo de Tripero, teníamos un montón de propuestas y de publicaciones, y además, nada, todos y todas tienen como eh, contemos un poquito que el colectivo del Tripero es un grupo de artistas que todos pasaron por el taller de Breccia, algunos más, otros menos en tiempo, pero todos pasaron por el taller, y cuando Breccia muere se siguen reuniendo y empezaron a publicar eh, esta revista que muchas veces con Julián incluimos obviamente en el campo de los fanzines y de las publicaciones fanzines y sus derivados. Eh, la siguieron publicando varios años, digamos, se siguieron manteniendo como colectivo, y tal vez la mayoría de ellos y de ellas no habían publicado libros, y tenían una cantidad de trabajo acumulado, tenían proyectos o tenían ideas. Así que por ese lado, medio que, y además como son muchos de ellos siguen desarrollando sus trabajos, medio que ahí ya tengo como la parte de gráfica de movimiento, estaba como, eh, nada, un poco Casi como cubierta. cubierta, recontra cubierta, no sé. Además me interesa porque ponerle el libro de Lautaro, Barro y Sangre, obviamente es una antología de laburos de muchos años que nunca había publicado, que había presentado, por ahí habían salido en revistas, había publicado, entonces se junta todo como una obra, pero ya después Nuda Vida, el último libro, es definitivamente un trabajo integral de él, nada, que yo empecé a ver cómo desarrolló el proyecto desde el comienzo, así que también me interesa eso es una de las partes más ricas de editar, es acompañar el trabajo de autoras o autores, poder pensar eh, en conjunto cómo poder enriquecer ese trabajo, o sea que una cosa que me interesa muchísimo es acompañar, obviamente en algunos casos se da, en otro puede que no se dé, pero por ese lado está. Igual siguen apareciendo proyectos, y el círculo obviamente se sigue ampliando, pero básicamente empezó por ahí, digamos, y bueno, obviamente el medio que en el mundo de historietas todos y todas medio que se conocen, así que incluso las editoriales comparten autores y autoras, se publican. Ahí acabo de ver que Podetti estaba por sacar un libro en Galería, me parece, ¿no? De los cosos y no sé qué, y acaba de publicar en Historieteca, y tiene otros libros publicados en otras editoriales, qué sé yo, me parece eso es súper rico, es una cosa muy interesante que pasa en el campo de la historieta, y en medio que se conocen, los autores saben que algunos proyectos, la colección tiene ciertas características que se acercan hacia cierta narrativa, no sé, eh, no quiero decir experimental, pero sí le ha dado cabida a ese tipo de narrativas, porque también Ezequiel forma parte del colectivo Un Faul Dúo, y entonces hemos estado coeditando con Un Faul Dúo los libros y las publicaciones de Un Faul Dúo. Entonces, obviamente,
si vos sos un autor o una autora, hay ciertos trabajos que van a tener tiene más sentido que justamente que hagan como constelación con otros libros de la colección gráfica de movimiento. Entonces se genera también ese tipo de cosas. No sé, Martín Vitaliti, que si bien alguna vez colaboró con un Faul Dúo, por ahí, no me acuerdo si con el Tripero, no, pero nada, era como, tiene sentido que esté, porque son trabajos que dialogan con otros libros de la colección. Entonces medio que se van acercando a ese tipo de trabajos y bueno, el tema es que ya cuando tenés por delante 3 o 4 proyectos, ya está bien con eso, ¿viste? Eh, sobre el sentido del libro, la colección se estableció de alguna forma, no a la velocidad que yo hubiera querido, que seguramente hubiese querido más rápido, pero ya es como una referencia al campo de estudio de la edición. Eh, Hay otras colecciones, obviamente. Bueno, la colección de Ampersand es increíble y eh, está en Villa María, tiene una colección de sociología y edición, bueno, y después están los estudios señeros de los últimos años de Fondo de Cultura Económica, una colección desde México, pero bueno, Sentidos del Libro aparece ahí dentro de esa constelación, entonces también tengo muchos proyectos sobre se cumplen ahora en agosto, se cumplen 10 años que salió el primer título de la colección y estamos así activando algunas cosas en torno a eso y estoy trabajando ahora mismo 3 o 4 o 5 trabajos dentro de la colección. Alguno más, ya te digo, como historiográfico, que en algún momento saldrá, sobre una editorial importante de Argentina, o trabajos más de economía política relacionada con el libro, un trabajo sobre revistas culturales, como un estudio introductorio a las revistas culturales. También la colección tiene eso que no es, si bien es leída dentro del circuito académico, se plantea como un cruce entre el discurso académico y otro tipo de discursos que hacen también a la práctica editorial, la cosa más ensayística, otros tipos de abordajes. Entonces es muy amplio, puedo encontrar un trabajo que por ahí no sea académico e incluirlo. Obviamente es una de las colecciones en las que puse como más energía y que me entusiasma muchísimo aportar, así que eso sí, también llegan proyectos y tengo un montón de trabajo. Y sobre narrativa también, la colección de narrativa, ahí me interesa como pensar qué puedo aportar yo distinto, ¿viste? Porque el campo de la narrativa es un campo súper rico, hay decenas y decenas de proyectos editoriales que publican narrativa. Entonces como ahí como que selecciono más, pienso más qué tipo de proyectos de narrativa pueden, y eso es lo que más llega, llegan todo el tiempo como consultas para editar narrativa y demás. Y ahí también muchas veces pido ayuda, lecturas y demás. Y también por ahí con algún autor o autora que me acerca material, ya eso lo tengo resuelto. Porque eso es lo mismo. Vos decís, bueno, voy a editar 3 o 4 libros de narrativa en un año. Bueno, genial, pero cuando estás pensando que querés publicar 2 o 3 libros de narrativa o de 3 o 4 líneas distintas, ya es un trabajo que es muy difícil de recepcionar nuevos proyectos. Incluso esto como empezó tu pregunta, que es una de las cosas más interesantes, que es planificar proyectos, que armar proyectos de edición. Eso es una de las cosas en las que más podemos aportar, pensar el concepto editorial desde cero, pero bueno, no es precisamente en lo que se fue dando, sobre todo en los últimos tiempos. Aunque algunos proyectos reservo, estoy haciendo una antología con un editor asociado y 2 compiladores sobre textos anarquistas literarios de comienzo del siglo XX. Bueno, eso es un proyecto que surge de alguna forma desde cero y de cierto diálogo. Pero en general muchas veces los proyectos llegan como más armados. Justo vos hacías referencia a tanto el trabajo con el Tripero, con el colectivo del Tripero, como con el trabajo con el Unfal Dúo. Primero nos interesa saber cuál es la dinámica de trabajo que tenés con ellos. Obviamente ya nos explicaste un poco acerca de Nueva Vida y demás, pero
por ahí, viste, nos interesa saber como los tiempos, la gestión de cuál es tu rol con respecto al trabajo, si das consejos, si pensás la edición en conjunto con el artista, no ese tipo de trabajo por ahí más de cocina en cuanto a gestionar un libro per se. Y después, la otra pregunta con respecto especialmente a un faldúo, bueno, también a la gente del tripero, pero ¿por qué esos formatos que no podemos poner en la biblioteca? ¿No? Digo, digo, ¿cuál es la cuestión con la fisicalidad del libro? Esto es por ahí un poco más largo, ¿no? Pero hay una cosa ahí en cuanto a experimentación y fisicalidad del libro y del libro objeto que por ahí está bueno que es algo que está en tu catálogo, ¿no? Digo, esas dos cosas interesantes. Primero la gestión de los libros y después esta cuestión con el tamaño, ¿no? Una obsesión. Bueno, es que la materialidad del libro es una descripción de la forma, de una forma discursiva. Entonces es imposible no pensar en lo que podemos aportar en la materialidad del libro. Igual, recogiendo ahí, juntando todos los libritos para la charla, veo que una gran cantidad son 17 o 24 y están súper estandarizados, ¿eh? No te quiero decir. Y están súper estandarizados también por una cuestión que tiene que ver con la materialidad y con la practicidad, porque el formato más grande en el que se imprime offset, más o menos estándar, te da pliegos de 32 páginas de 17 por 24. Entonces lo máximo grande que podemos hacer en pliego de 32 entonces es súper estándar. Y la forma es esta de estandarizar y de pensar desde los recursos técnicos. Es una forma de abordar la edición, ¿viste? Vos podés decir, no quiero que sea tal el formato. Y bueno, esas expectativas llega también con la idea tensionar eso y decir, no, mirá, conocemos determinados recursos, y sabemos que puede ser igual todo esto, viste, con la edición, con la impresión digital es como que está de alguna forma puesto recontra en cuestión, porque el impacto que tiene una variable por ahí de formato es diferente. En el offset es así, si vos te pasás de 17 a 24 ya te pasabas a otro pliego, o ya estás pensando en el doble de pliegos. No sé si es una cosa esto medio técnico, medio aburrida lo que estoy diciendo, pero es así. En cambio, en el digital, tal vez la diferencia de precio justifica cambiar. Por eso está muy en cuestión. Pero bueno, es imposible no pensar la materialidad del libro. Eso es una de las cosas más interesantes que podemos aportar como editores. Y cuando te juntás con quien quiere hacer como ciertas experimentaciones sobre eso, bueno, creo que explota, digamos. Por lo menos explotan las ganas de hacer este tipo de cosas. Sobre el trabajo puntual, de nuevo, es como que muchas veces cada proyecto es distinto, porque también tiene que ver con la trayectoria. Yo no estoy en ese rol de el editor es como la voz última de la decisión última sobre el proyecto, qué sé yo. Trabajo de forma súper asociada, ¿viste? Eh, y uno obviamente va a intentar sostener determinada postura o determinada idea, pero siempre reconociendo y respetando nada, las expectativas, las ideas, las ganas del otro, qué sé yo, o de la otra. Me pasa, por ejemplo, con los libros de Delius que publiqué, los dos títulos de Delius estaban absolutamente cerrados, como paquete cerrado de diseño. Ella es diseñadora, trabaja producción, conoce absolutamente todo. Digo, las posibilidades o sea, que yo tenía de plantear modificaciones de eso no sumaban nada. No lo voy a hacer ¿viste? En términos de modificar algo que para mí ya funciona. Entonces eso fluye porque es así. Ahora, otros autores por ahí no están tan enfocados en eso, en el diseño, en la forma que si no les interesa cómo se muestra la historieta. Entonces sí, trabajo en las formas de armar el relato narrativo, la narración, el relato narrativo. La narración visual, la estructura, el libro, pensamos juntos el formato. Nada, tengo muchas formas diferentes de intervenir, pero no va a ser la misma forma de intervención cuando hay, no sé, determinado conocimiento. En algunos casos me meto y en otros no, esto te quiero decir. Sí, obviamente el proyecto me cerró desde el comienzo, por eso decido
una vez que hacemos esa primera lectura con Ezequiel, decidimos publicarlo, digamos. Pero después puede ser que la intervención sea mínima, como en el caso de este de Delio, u otra un poco más grande, qué sé yo. Eh, Tal vez no, como no pensé tanto, no tengo tan estructurado eso de pensar cómo se dan esas intervenciones. Te puedo dar un ejemplo, en el caso de Lautaro, por ejemplo, de Nuda Vida, lo que veíamos en Barro y Sangre es obvio, porque es esto que decía, que son muchos trabajos acumulados durante años, es que tenía este enfoque sobre la historieta corta, ¿no? Las pocas páginas, porque están presentadas o a algún concurso o porque se fueron pensadas para revista. Y me acuerdo que tuvimos no me acuerdo si en el 2014, en el primero o segundo Comicópolis, que hubo esta ronda con editores que mostramos todos los trabajos, se quedaron muy fascinados, pero en general quieren historias largas, ¿no? Entonces ese genera más interés. Entonces yo siempre hinché a Lautaro, tenés que hacer algo un poco más largo, tenés que hacer una historieta más larga. Entonces ahí hay una forma de intervención muy clara, de decir, bueno, eh, sería un deseo y es fundamental que ver una historieta larga de Lautaro, cómo esa potencia pictórica se puede desarrollar, ponele, en una novela gráfica o algo más largo. Entonces, creo que de alguna forma Nuda Vida, si bien tiene esta construcción de narrativa por fragmentos, porque trabaja también con distintas épocas y demás, y distintos episodios, se fue armando una novela, pero por ahí no era al comienzo, no estaba pensado al comienzo, voy a trabajar con 80 páginas, voy a trabajar con 120 páginas, y se fue armando. Y ellos dentro del trepero también tienen como tienen muchos intercambios y se van como evaluando y compartiendo cosas. Así que ahí mi intervención básicamente fue trabajar con él para hacer un libro que se pudiera pensar así como algo integral y un poco más extenso. No quiero decir sólido, porque no David, Barro y Sangre están buenísimas las historias. Pero sí que vos lo lees y decís que bueno que estaría ver, nada, un libro grande, un libro largo, otro tipo de trabajo. Esa es una intervención muy puntual, digamos. Ujú. Después, Y obviamente, justamente, trabajamos sobre la puesta en página, trabajamos sobre la corrección de los textos y todo eso, pero qué sé yo. eh, justamente vos estás hablando de estos libros, ¿no? Los de Lautaro, también pienso en los del colectivo Infaldúo, el Diario de un Loco, libros en donde la materialidad es una cosa que es parte del libro incluso. Entonces, Totalmente. ¿cómo ves vos a la distribución digital de libros, ¿no? ¿Cómo ves esta nueva movida que ahora encima en la cuarentena está teniendo mucho un auge interesante? Bueno, eso es un temazo, ¿viste? Porque en todos estos años tuve como una decisión de no desarrollar eso puntualmente. Porque además, como sabés, no es el mismo aproximación al tema de la edición digital cuando trabajas con libros de texto que cuando trabajas con un libro de imágenes y demás. Eh, entonces, nada, obviamente me descubrí, como creo que se descubrió una gran parte de editores que estábamos como muy en cero con eso, muy lejos en eso. Estamos hablando de proyectos editoriales incluso grandes, ¿no? Con trayectoria o con distribución y lo que sea, y no tenían necesariamente desarrollado eso. Entonces salieron como a buscar cómo desarrollar. A mí me parece básicamente que es mega súper complementario la, la edición en formato, o sea, sacar en formato digital. No me imagino en principio haciendo ediciones que sean solo digitales, o sea, porque no pensé desde cero el proyecto. Hoy, quizás mañana cambie de idea, pero no pienso el proyecto, pero sí pienso que los libros, así como salen en PDF a la imprenta, tienen que estar disponibles en todos los formatos digitales porque sencillamente es una forma extra de distribuir no solamente en esta condición. En esta condición lo que hizo evidente es que eso estaba como en un nivel muy bajo y en un porcentaje muy bajo y hay que desarrollarlo. Es algo a desarrollar.
como industria, toda la industria lo tiene que desarrollar. Ya te digo, si ni siquiera las grandes o medianas editoriales lo tenían desarrollado, eh, nada, mi emprendimiento estaba en cero y sigue en cero. Estoy buscando cómo las formas digamos, de resolverlo rápido y de la forma más sencilla para convertir los libros y que estén disponibles en ebook. Lo que pasa es que, mira, incluso ahora estoy haciendo una capacitación de la UNCI con Melina Agostini, una graduada de la carrera justamente, que tiene una experiencia hecha en edición digital y que está haciendo una capacitación en la UNCI para editoriales cooperativas e independientes en la Universidad de Quilmes. Justamente en este momento estoy en eso. Y bueno, obviamente salimos todos a buscar información sobre eso y asistimos, no sé, hablo en plural, pero asistimos a las charlas virtuales de Benchimol vía Cámara del Libro, vía Trini Vergara, qué sé yo, y medio que las cosas que él dice, nada, son medios cosas que no quiero decir que sabemos, pero sí que están ahí medio como obvias. Eh, Tiene que ver con un desarrollo a futuro. En algún momento seguramente los lectores nativos digitales van a ser prácticamente la totalidad, va a haber menos desapego a la materialidad o no, y más apego a este tipo a partir de eso, de la natividad digital y el conocimiento de otros, la aproximación a otras narrativas, y la interacción y demás. Entonces, seguramente la forma libro va a tener como otros acercamientos. Pero hoy en día no es así. Hoy en día cuando te acercás y te convertís un libro, te pones a pensar si una viuda o una huérfana, se puede resolver o no se puede resolver, cómo se resuelve, si los ebooks que no son fluidos te quedan bien o quedan bien. Entonces, nada, creo que estamos en un momento de... Yo igual soy muy reacio a hacer las cosas reactivas, ¿viste? Obviamente, estoy intentando, pero es algo que no solamente en este contexto lo tendríamos que haber empezado a trabajar desde antes. Yo saco un libro, por ejemplo, Cartografía Argentina de Edición Mundializada, que es un libro que si bien es local, de interés para investigadores en muchos lados, y bueno, eso tiene que estar disponible para que se pueda descargar digamos, en otros países y en otros territorios, digamos. Pero nada, en principio me di cuenta que estoy muy en cero y que es algo que hay que desarrollar. No, de nuevo, no relacionado a cómo pensar los libros desde eso, porque en este momento no me imagino pensando o variables en las formas narrativas o cómo editar un libro, pero sí como un formato más a partir del libro tal como está concebido hoy en día, digamos. Y tampoco es un ingreso despreciable, creo, porque se multiplica, aunque sea ponerle un micro ingreso, se multiplica y además reemplaza. Mira, yo estoy, por ejemplo, imprimiendo algún libro, algún título en España, imprimí algún título en España, pero para hacer eso tenés que hacer toda una gestión, con una imprenta en España, tener alguien que te lo distribuya en España y demás. Todo ese tipo de cosas que implican una gestión bastante importante, conocimiento de cómo hacer circular incluso ese dinero, etcétera. Con el ebook, de alguna forma es inmediato y se resuelve inmediato. Entonces, nadie puede tener ninguna duda que no hay forma de obviar la importancia de eso. La cuestión es qué política cada editorial se da, qué tiempo se da, y como conversábamos en este curso, cuántos recursos pone en eso, ¿no? Porque también la conversión implica un tiempo, la conversión, digo, del libro desde nuestro programa de diseño a un archivo, a una de estos diferentes formatos de edición, porque también eso, hay multiplataformas, multiformato, implica un gasto, digamos, una inversión, una apuesta ahí de recursos que es importante. Entonces,
Nada, yo particularmente estoy evaluando y estoy viendo cómo abordarlo lo más rápido posible para que eso esté ahí. ¿Qué te imaginás, digamos, como pros y contras de la edición digital? Y la piratería, ¿no? Digo, como posibilidad latente. Bueno, a mí la piratería mucho no me preocupa mucho, es qué sé yo, pero eso es, bueno, justamente el otro día se conversó un poquito sobre eso. Vos sabés que existe no sé si decirle programita o qué, el DRM, que se le aplica a Mm. los archivos digitales para no permitir que se reproduzcan muchas veces. Pero nada, yo prefiero pensarlo, para mí es todo positivo con el libro digital, no veo mucha contra. Eh, y filosóficamente, ideológicamente no tendría tampoco ningún problema, porque incluso, bueno, yo muchos libros, coedité una colección de narrativas que se llama Fuera de Serie, y el libro salió impreso, circuló, pero los PDFs estaban disponibles porque era una forma de hacer circular eh, esos libros por otros canales. No nos interesó en ese momento monetizarlos, digamos. Entonces estaban disponibles para que te los bajes en PDF. Es otra forma de circular. Yo soy muy crítico sobre esa mirada de pensar eh, la piratería y el delito. Me parece que es así como compartimos libros y nos prestamos libros y demás. Y así multiplicamos la posibilidad de hacer circular esa obra de alguna forma con los archivos digitales, es lo mismo. Hoy te hablaba de mi acercamiento a la lectura de historietas. Bueno, yo cuando creo que pusimos internet en el 2006, lo primero que hice fue eh, comprar como 10 DVD y me bajé 10 DVD, que los tengo por ahí, de toda la historieta que me imaginé que podía haber. Lo primero que hice fue bajarme los 2 tomos que no tengo de la historia de los cómics, obviamente. El 3 y el 4. Pero, y después tengo, o sea, no sé, colecciones por autores o de historieta clásica de los 50, de los 40, no sé, tengo todo lo que uno se imagine, todo lo que me imaginé como para leer está ahí. Entonces, imagínate ponerme a criticar la piratería cuando el conocimiento que puedo tener lector está enriquecido por el acceso que tengo a esos materiales. Ahora, eso es una cosa. Distinto es que una autora tenga expectativas, las expectativas que tiene para hacer circular su obra digamos, cobrar por su trabajo, digamos. Eso es muy simple. Cuando vos subís a una plataforma, vos tenés como dos estrategias para comercializar los libros. O los ponés disponibles, los libros digitales, digo, desde una plataforma tuya, desde tu página web, o los subís a una plataforma de estas grandes distribuidoras. Eh, Digo, en cualquiera de los dos casos vas a tener un registro de las descargas y del ingreso monetario por esas descargas y de la política de precio que le pusiste, que puede ser un precio fijo, una suscripción o un precio relativo a otras ediciones del mismo libro. Entonces, ahí está, el autor o la autora tiene acceso a conocer cómo se distribuyó tu libro, su libro, perdón, y qué ganancias el editor tuvo o qué rédito económico tuvo sobre eso. Eso está dado por los clics y las descargas, digamos. Me parece que eso es un punto de equilibrio para pensar, bueno, los autores y las autoras tienen un ingreso, pueden controlar el ingreso sobre su trabajo, digamos. Eh, Me parece que además es como tapar el sol con la mano, pensar que vos podés controlar lo otro, porque incluso vos le ponen DRM y eso se puede piratear, digamos, se puede eh, Obvio. ¿entendés? Entonces, eh, ¿cuántos te vas a poner a perseguir? La idea de perseguir eso es como, nada, es bastante ridícula. Y además, obvia y deja de lado, descarta
toda la dimensión de difusión que tiene ese archivo. Ya te digo, imagínate que no... Además, todo este esfuerzo puesto en la materialidad del libro y en hacer algo que sea deseable o que quieras tener en tu biblioteca, compite con ese desinterés que supuestamente va a tener alguien si digo, imagínate leer el diario de un loco en una tablet y es un garrón, podés tenerlo, qué sé yo, pero la experiencia que intentamos producir, que es una experiencia colectiva, va un poco más allá de eso. O sea, ponemos una dimensión, igual no todos los libros son distintos. Vos podés leer una novela y esa novela es simplemente texto y bueno, ahí es obviamente es otra cosa. No todos los libros son iguales. Pero nada, estamos como pensando una dimensión de intervención distinta, ¿viste? Queremos que esos libros sirvan, hagan a veces incluso a ese disfrute, ¿viste? Igual te digo, son cosas distintas. Yo produje algunos libros, como los libros de Busaniche, que fueron coeditados con la fundación, bueno, ella trabaja sobre licencias libres y derechos de autor y demás, y ese libro salió ya liberado, entre comillas, o sea, estuvo disponible para ser descargado, lo que no implicaba que nosotros lo siguiéramos circulando. Ese libro obviamente tenía una función que es muy importante, la difusión de ese contenido, más allá de si hay un rédito o no, o si hay un retorno o no. Y después están todos estos libros sobre los que ponemos un énfasis muy, muy especial en seguir compartiendo la materialidad, esa inscripción material de la que hablamos hace un rato, que hace deseable, digamos, seguir produciendo estos libros, digamos, como el taco que produjiste hace un poquito. Bueno, tenía que existir el libro, nada más. Bueno, Mati, no sé si tenés alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Vos al principio de la charla, Ale, nos decías que más o menos un 20% de la editorial eran libros de historieta específicamente, ¿no? Yo siento que cuando se habla de las editoriales de historieta y de los libros de historieta que salen en el año, ponele, lo primero que a los lectores comunes se le ocurren y las editoriales que no se menciona mucho tren, por esta cuestión de que tal vez en el imaginario colectivo no tiene este sello de editorial de historietas, sino como una editorial que además saca historietas. Entonces tal vez no tanta gente leyó Marilyn, ponele, o tanta gente no se enteró de otros libros que ustedes sacaron. Y eso es lo que a mí siempre me llama mucho la atención, porque también no sé qué tanto, o sea, no sé qué tanto ustedes se inscriben en toda la parte que es la cultura de la historieta argentina, de 30 comillas, más allá de editar o no historietas, todo lo otro que implica, ¿no? Una cuestión de difusión, una cuestión de estar en las ferias, una cuestión de en dónde te distribuís, que no sé si es la misma que tendrían otras editoriales un poco más mainstream, digamos, de nuestra historieta, que sé yo, como Loco Rabia, Hotel, digamos. ¿Cómo sentís que es el lugar de Tren en Movimiento en la movida de la edición de historieta argentina? bueno, ahí hay como un montón de cosas, ¿viste? Eh, en principio, es obvio eso porque no es una editorial específica de historieta, es solamente una colección súper importante y que como viste se fue como convirtiendo por la constancia y por los títulos y demás, se fue convirtiendo como súper importante dentro del total de la, del catálogo, digamos. Pero sí, obviamente no es no es una editorial específica digamos, del campo de la historieta. Eso está claro. Eh, Ahora, no sé, se juntan muchas cosas. No quiere decir que yo no participe, o sea, yo participo en Crack Bang Boom,
los primeros festivales he ido, bueno, siempre que hay festivales hemos ido a Comicópolis. No, yo tengo completamente registro de la movida de historieta. No lo conozco tanto y sobre todo por ahí del 2010 para atrás, mucho menos, sobre todo de los 2000, porque en los 90 he ido, ¿viste? No sé, yo he ido como público a Fantabaires, he ido como público a la historieta Bajo Tierra, en la CTA, y registré completamente distinto con esta mirada del fenómeno también, ¿viste? Eso es un poquito lo que nos interesaba también contar en el libro de fanzines y todo eso que Julián trabajó también, esta idea de que la historieta se sostuvo, el campo de la historieta en sí, ¿viste? Se sostuvo a partir de la historieta amateur de alguna forma. Y la verdad que yo tengo ese registro, no sé, Julián seguramente me corregirá, pero imagínate que ver a entrar, ahora es una cosa común, pero ver a entrar, ponerle a, no sé, a Solano López, a un festival de fanzines de pibes, era una cosa impresionante, porque es decir, bueno, afuera no hay nada de esto está. Entonces, la cosa está pasando por acá y se sostiene por acá. Igual en ese momento todavía había seguramente algunos editores con esa aproximación más hacia lo profesional, que algunos mencionó antes fuera de la charla Julián, pero bueno, quiero decir, yo tengo registro de lo que significa la movida de las historietas, el ambiente de las historietas. Eh, Creo que desde el 2011-2012 fui como público a dibujados, qué sé yo. Eh, y después empecé a ir yo a puestear a dibujados, ¿entendés? No me siento por fuera de la movida. Lo que pasa es que también es cierto que empecé publicando básicamente a los autores del tripero, que generacionalmente por ahí no está. Si bien Ezequiel hacía con otros un festival que se llama Increíble, ¿no? Hacia el El 2000. Festival Increíble, exactamente. Entre Festival el Increíble, con 2011 otra y el gente. 2015 y 6. Creo que con un grupo Mafia, también con chicos y chicas Y estaba de Lucía esa gente. Bruta, los chicos de Ultramundo, Exacto. eh, Entonces, Pablo eh, Mancini, Pedro Mancini. sí, pero quizás una de las características de la colección y de mi propio trabajo con estos libros de historieta es que todos son autores que tienen un pie en el campo de la historieta, pero tienen un pie en otro campo o en otros ambientes, o no, se dedican en la mayor, o sea, no tienen como su eh, proyecto artístico ahí exclusivamente en el campo de la historieta, ¿no? No sé, Cristian es ilustrador básicamente. De hecho, no te digo que tenía abandonado, pero no estaba produciendo mucha historieta hasta Diario de un Loco. Publicó la historieta que sacó en el Tripero, pero estaba trabajando, es un gran ilustrador argentino. Y así podríamos decir, Lautaro pinta y quizás Lautaro y Frank Vega sí estaban publicando esporádicamente en Tripero, en Tripero, perdón, en Fierro, en la nueva etapa, ¿no? Pero en general es como que todos tienen como un pie en el campo de la historieta, pero también un pie en otras expresiones artísticas, o por ahí más trabajan en el diseño, o no estaban tan activos en eso. Eso también me pareció que además que le da como una riqueza muy particular, porque tienen como, no están tan conectados con lo que se estaba produciendo ahora. Entonces, desde las formas gráficas, la forma de narrar y qué sé yo, por ahí no están tan relacionados con la cosa más actual, ¿viste? Y eso es una cosa que me parece muy particular. Algunos libros vos podés decir esto es historieta o no es historieta. Algunos pueden decir si alguno es un libro o no es un libro, qué sé yo. Pero me parece que una de las formas de pensar la inscripción de la colección en el campo de la historieta tiene que ver con esa particularidad de los autores y de los libros que publicamos en esa colección. Y después, bueno, con esa particularidad que yo no provengo específicamente del campo de la historieta y no tengo una trayectoria ahí en el campo de la historieta y me aproximo como un editor
que incluye la historieta dentro de su catálogo. Y después, nada, la respuesta de cada libro también tiene que ver con el trabajo que le dimos a cada libro. Marilyn me parece que tiene como muchísimo todavía como para recorrer. Y esa es otra idea mía también, que tiene que ver con que se arme un catálogo. Eh, los libros, yo creo que lo que tiene bueno es que si en algún momento se arma una idea de este catálogo, vos podés volver sobre todos los títulos del catálogo, aunque haya salido ahora, haya salido hace un año, o haya salido hace 5 años. Eh, Incluso tiene una cierta ventaja eso, porque alguien que nunca había visto el trabajo de Vitality, de pronto se encuentra con 5 ordenadas y dice, ¿qué es esto? ¿Viste? Eh, y nada, y de pronto genera la misma sorpresa que pudo haber generado. Y después, otro aspecto más es cómo me interesa pensar la colección dentro del resto del catálogo y dentro hacia quién está dirigido. Evidentemente no es una colección que se puede pensar como todas las colecciones. O sea, ¿por qué un libro de Hotel de las Ideas va a ser solamente leído dentro del campo de la historieta? Nadie produce para ser leído solamente dentro del campo de la historieta. Pero quizás esta característica de estar produciendo otros libros gráficos u otros libros de otro tipo de temas o lo que sea, hace que también se acerquen a mis libros de historieta gente de otro palo. Y también pensar eso, qué sé yo. El libro El diario de un loco es lógico que lo consumieran, lo compraran, lo leyeran, diseñadores gráficos, ilustradores. Digo, creo que se vendió mucho más en ese campo que por ahí dentro de fans de la historieta, ponele. Y así se podría hablar de muchos de los libros. Algunos más, otros menos. Entonces, también están pensados para salir dentro de eso, qué sé yo. Lucía Bruta, 1 millón de bandas malas se puede leer dentro del fandom, o se puede leer dentro del mundo de los fanzines, pero también dentro de la movida punk. Digo, y Limadura y qué sé yo, las historias que están ahí valen, digo, no se pueden pensar solamente como posible de ser recibidas dentro de solamente el mundo de la historieta. Y eso me parece algo que es interesante. Es un desafío, porque una de las cosas que tiene de buena el lector y la lectora de historieta es que conocen todos los códigos, conocen todas las tradiciones, conocen las trayectorias, sigue, es fiel, qué sé yo, es fiel y demás, o sea, está pendiente de lo que sacas y todo eso. Entonces no le tenés que explicar un montón de cosas que por ahí cuando te acercás a otro tipo de público es como que empezás en algunos casos de cero. Bueno, la idea es que hacia esos otros lectores y lectoras, una vez que tenés una masa más o menos de títulos, y bueno, ya no tenés que explicar desde cero, ¿viste? Ya me pasa eso, me pasa que vuelven sobre lectores de Nuda Vida, vuelven sobre Barro y Sangre, y se está vendiendo un poquito más Barro y Sangre. Y bueno, porque descubren eso que estaba ahí. Y más o menos la propuesta es relativamente coherente. Pero igual, una sola cosa, qué sé yo igual sí voy a todas las movidas de historieta y demás, y nada, el último año en Crack Bang Boom, que incluso compartimos, o sea, armamos ahí disfrutamos muchísimo de ir al, hemos presentado Nuda Vida, pero hemos presentado el libro de los fanzines. En ese contexto hemos presentado, qué sé yo, nada, disfruto mucho de ese espacio, de ese espacio y de participar de ese espacio. No me imagino por fuera, que yo me encantaba ir a dibujados. Después ya no estoy en 500 cosas y por ahí no he podido ir a todos los festivales, ¿viste? Pero tratamos de estar, armo un circuito de distribución que no va por yo distribuyo con Balduter, que es un distribuidor más o menos de librerías, más o menos importante que va a librerías, pero por ahí el circuito de las comiquerías trato de atenderlo yo, y reconozco que hay un circuito como aparte o diferente de ese circuito, y también intento sostenerlo, digamos. Ahí oíste 2 o 3 preguntas para hacer. Primero sobre en qué se diferencia un circuito del otro, ¿no? Pero bueno, vamos de a poco con las preguntas. Empecemos por esa. ¿Qué diferencias le ves entre el circuito de librerías per se y el de comiquerías especializadas, ¿no? Bueno,
básicamente el acceso a supuestamente a otro tipo de públicos que no visitan las comiquerías. Esa es la ventaja de distribuir historieta en otros espacios, ¿no es cierto? El tema es que yo creo que se sigue vendiendo más en los espacios más especializados y se vende más historieta. El esfuerzo a veces es medio eh, es demasiado esfuerzo distribuir para lo que las ventas se sigue vendiendo más en las tiendas especializadas. Y además lo que van ganando es que las tiendas, lo que llamamos tiendas especializadas ya no son tan especializadas, o sea, no son solamente especializadas en la medida que el lector el lector de historietas también se abrió a la definición de lector o lectora de historietas se abrió a muchos otros tipos de consumos, ¿viste? Entonces, vos entrás hoy a un local de historieta y vas a ver libros de ilustración o no sé, por decir algo, pero se amplió muchísimo y se arma una cosa mucho más diversa. Entonces, tampoco el público es el mismo, el público tan especializado. Obviamente que eh, si vas a fábrica de historieta vas a tener público específico de historieta, ¿no? Y esa es como la diferencia. Lo otro es como una promesa de acceder como a públicos distintos, como un público lector que no está ahí, digamos. Eh, y el otro es básicamente digamos, el piso de conocimiento y de lectores como más entrenados en consumir historieta, digamos. Pero el tema es que las librerías las atiende un distribuidor y eso se resuelve y lo otro lo tenés que resolver vos más. Pero nada, intentamos estar en ambos circuitos. De todas formas, mi experiencia, cuando hablamos de comiquerías y eso, mi experiencia son las tiendas de amigues, ¿no? O sea, que van Musaraña, Fábrica de Historieta, Moebius en su momento, Punk, son como los locales clásicos. Después, con el resto de las historietas, de las comiquerías, con el material que publicamos no fue tan buena la experiencia. En un momento tuvimos convenio con la distribuidora esta de Martínez, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, eh, y, y el material tal vez no estaba tan, no funcionó tanto en ese SD, ¿no? Es la distribuidora de, bueno, Exacto. ahí está. O sea, por ahí no funciona tanto. Quizás esto, el que necesitas como que conozcan el catálogo y eran poquitos títulos, entonces no circuló tan bien en otras comiquerías. De hecho, creo que los materiales de tren, no sé en cuántas comiquerías están. Están básicamente en librerías y en los locales especializados amigos, digamos. Ujú. Y justo hablabas ahí del lector, que no era el mismo lector o el mismo perfil de lector que era antes, en los 90 por ahí, con respecto al lector que es actual. La pregunta obligada es cómo ves a los lectores per se y cómo ves al lector o si te imaginas en algún punto al lector de Tren de Movimiento. No, Está bien, bueno, sinceridad ante todo. no, qué sé yo. Eh, publico muchos títulos muy distintos, ¿viste? Eh, Hay algunos, en cierta medida, uno quiere imaginar como que los intereses, esto de los que hablamos al comienzo, que dan cuenta del catálogo, mis intereses personales, tiene que ver también con una cuestión media generacional. Entonces uno se imagina que generacionalmente hablando a alguien parecido, digamos, un poquito más, un poco menos, pero más o menos eso sería la idea que... Y después, lo mismo, pero no en términos generacionales, sino de intereses, qué sé yo. En la editorial el aspecto gráfico está ahí, es muy importante, entonces hay un conjunto de lectores y lectoras que seguramente vendrán desde el interés por esas gráficas tan diferentes, tan variadas. eh, y después, bueno, nada, hay ciertos lectores que tienen que ver con algunos autores específicos y que se sorprenden con otra parte del catálogo. Pensá que es algo muy diferente. Publicar a Umberto Costantini, que es un autor básicamente de los 60, de los 70, reeditar esas novelas, por ahí me abre un tipo de lector y lectora que no es el mismo del libro de fanzines.
y publicar algún texto, no sé, un libro como acabo de publicar sobre colectivas feministas de Neuquén y políticas, qué sé yo, seguramente no es el mismo tipo de lector o lectora que puede acercarse a un faulduo, pero hay un cruce medio mágico que hace que todos esos libros están como atravesados por una mirada que los puede contemplar. Es medio mágico ahí, no puedo pensar. A mí me alegra cuando alguien se acerca a un libro de Delius y descubre esa. Hay libros que uno les imagina como un público más amplio. Vos abrís el desplegable de Delius con esa imagen tan maravillosa sobre la música y sobre esas imágenes tan increíbles sobre la música y nuestro devenir musical. Y nada, no importa si ahí no importa si es alguien grande o son chicos. La maravilla es encontrarse con ese material, eh, es transversal, ¿viste? Entonces, no me imagino, no me imagino ni me doy políticas muy específicas para públicos específicos. En ese sentido, eh, nada. Sí, por ahí con la colección Sentidos del Libro, eso sí está absolutamente pensada como una intervención en el campo de estudio sobre la edición, en los campos de la comunicación, de la historia contemporánea. Bueno, eso sí, ahí básicamente sí está como más perfilada la colección. Es una colección que tiene estas dos vetas entre lo académico y el ensayo, y se plantea como una intervención en el campo de la edición. Y lo mismo otras colecciones como los libros sobre derechos humanos son aportes a la memoria histórica en Argentina, en la región. Eso sí, entonces uno se imagina que el público tiene que ver con eso. Pero en general, qué sé yo, cuando publicas una cosa un poco más amplia, me imagino como el público más amplio para esa publicación. Entonces trabajás en función de eso. Entonces me imagino, hay algunos títulos que tuvieron una circulación un poco más amplia, porque implicaron, no sé, hay libros que he distribuido por cadenas, ¿viste? Entonces, sí, cada libro tiene como su propia política. Mati, no sé si querés alguna pregunta o sigo yo. No, no, seguí vos, seguí vos. La otra pregunta que teníamos preparada con Matías, acá que lo hablábamos un poco, era con respecto de vuelta al catálogo sobre la historieta que tenés vos. Decíamos un poco que era como la historieta más intelectual que se puede conseguir en la Argentina, ¿no? Tipos como Jorge Quien, que vos publicaste, digamos, bueno, el diario de un loco, lo que propone Delius con la construcción, digamos, del tríptico sobre la música. Y entre todo eso tenés al grupo Unfaldúo, en el cual Ezequiel García cumple la función doble, ¿no? Él participa en el tripero y participa también en Unfaldúo. Pero Unfaldúo tiene esta cosa de inclasificación, o sea, no hay forma de clasificarlo de ninguna manera. Ellos ya venían publicando de antes, en un momento transicionaron con vos los gestionás, pero ¿cómo manejás, digamos, ese colectivo? Es decir, cada uno de los libros es un libro, es un proyecto per se. ¿Cómo es que, digamos, si tenés feedback de los lectores o de la gente que lo compra con respecto a cómo cambia el formato de número a número? Digamos, si hacemos un poco de recuento, el primero que editaste era un librito chiquito de 14 por 20, el siguiente fue un libro de 7 por 24, el otro libro fue un sobre, digamos, es como inabarcable. ¿Cómo es la experiencia? En principio, la característica intelectualoide, esa no sé, no me quiero hacer cargo de esa. Lo único es que estoy hablando hace como una hora y ya no los quiero dormir, muchachos. Pero nada, Faulú es un colectivo experimental que además es experiencial, ¿no? Porque trabajan con la performance, con las intervenciones y nada, ahí como me interesa el trabajo de ellos, como tratan de tensionar los límites del lenguaje de la historieta, y cómo intervienen con la historieta en el campo artístico también, ¿viste? Porque eso es otra. Claro. Ahí hay un diálogo de la propia producción de historieta en el campo artístico, ¿viste? Así como
uno dice, bueno, estos están llevando la historieta al campo del arte, seguramente en el campo del arte también se sentirá como intervención desde la historieta, por más que por ahí nada, está todo muy, ellos tienen como esas estrategias parecen bastante meditadas, ¿no? O sea, intervenís en el campo del arte, pero intervenís con Masota, con la figura de Masota, que es nada, una personalidad importante, pero que al mismo tiempo tienen como tuvo su propia intervención él en el campo de la historieta, para pensar la historieta en los 70. Entonces, me parece súper rico. La intervención en este cruce de campos me parece súper rico y además lo hacen desde cierta libertad, como una total libertad artística. Entonces, ahí básicamente como yo acompaño los proyectos y coeditamos, participamos como coedición. A mí la coedición me parece como uno de los gestos más potentes, más interesantes de la tarea editorial, ¿viste? Nosotros ahí en el campo de la edición hay como unos textos ahí muy conocidos que se trabaja mucho en la carrera de edición, se los lee, son como de cajón, de el doble sentido del libro, toda la dimensión simbólica del libro, además de lo material y demás, de las formas de acumular capital simbólico y todo eso. Y una forma de como de tensionar todo eso es compartir ese capital simbólico, compartir esas intervenciones editoriales. Y la coedición es como la herramienta para eso, ¿viste? Bueno, imagínate no solamente todo el trabajo, todo el presupuesto económico y todo eso, sino todo el presupuesto, como decimos, intelectual y simbólico de compartir una edición me parece súper interesante. Entonces, nada, ahí yo participo como coeditor. Mi intervención ahí sí que es mínima porque ellos tienen como su trabajo, sus derivas. Pienso con ellos en algunos casos la materialidad del libro, ¿no? Como del libro o de estos dispositivos gráficos, digamos, de alguna forma. Pero el libro de Mazzotti tiene la forma de un libro común, digamos, y los otros libros Fabuloso es una publicación, un Fabuloso es una publicación periódica que ellos hacen hace muchos años, siempre es un grupo de 4 autores, uno de ellos oficia como director de la publicación en ese número, se van rotando y siempre tiene como un formato diferente. Y sí, lo que intervine fue bueno en ayudar a dar lugar a la materialización de eso, pero el proyecto digamos, está pensado por ellos, básicamente. No, mi intervención ahí es mínima y acompaño nada, me interesa que ese tipo de tensión y ese tipo de búsqueda formen parte del catálogo de la colección. Imagínate, llevas ese sobre enorme a Crack Bang Boom y bueno, qué sé yo, es interesante lo que se produce ahí. Entra en diálogo con primero y principal, una cosa que quizás no mencioné, cuando nosotros entrábamos a una comiquería, hablo nosotros, Julián, porque creo que Matías es un poco más joven, pero entrabas a una comiquería en los años 90, no te encontrabas con la producción de historieta argentina editada por editoriales argentinas que hay ahora. Hoy en día se puede armar una librería con, no sé, 100 títulos por año, no sé, ¿no? Kant tiene bien las cifras de cuántos libros se editan de historieta por año. Entonces, en 10 años tenés un acumulado de títulos vivos en catálogo de las editoriales, que es impresionante. Eso es impresionante. Entonces, nada, es lógico que a medida que la producción crece tanto, algunas cositas aparecen en los márgenes. Y bueno, tal vez el lugar de la colección gráfica Movimiento es el lugar de ciertos márgenes. Algunos títulos aparecen como ciertos márgenes de la experimentación gráfica, ciertos márgenes del formato, ciertos márgenes de las formas narrativas, como en el caso estoy pensando como en el caso de Vitality, ¿no? Digo, aparecen como. Entonces eso es un lugar lindo que podría tener al final la colección dentro del mundo de la historieta, como ciertos márgenes, lugar al que vamos contentos, ¿viste? Vamos como pateando botellas, ¿viste? Pateando tachos. Y entonces, nada, imagínate, ahora la sorpresa es cuando termina el Crackman Moon y vendiste un número de un Fabuloso, ¿no?
vendimos el sobre de un Fabuloso, ¿viste? Entonces, nada, en una feria tan maravillosa como es Crack Bang Boom, de pronto hay quien se llevó el sobre, que es un sobre además serigrafiado e intervenido uno por uno por el colectivo de ellos, qué sé yo. Entonces, nada, eso. Bien, bien, bueno, prometemos que ya casi que te dejamos libre, Ale. No, no, tenemos dos o tres preguntas más, pero ya casi terminamos con nuestro repertorio de tortura. Mati, no sé si querés hacer alguna voz o... Sí, si estamos cerrando, bueno, estaría interesante preguntar cómo te afectó la cuarentena y el actual escenario social y económico a la editorial, a nivel salidas de los libros, a nivel flujo de novedades, a nivel distribución. Bueno, el tiempo que estuvo al comienzo de la, No, de no la te largues a cuarentena, llorar, Ale, por favor. no puedo. Al comienzo de la cuarentena, la circulación, o sea, la distribución en librerías estuvo parada. Así que eso incluyó poner, yo tenía algún título por sacar en marzo, eso no terminó saliendo como en mayo, cuando Balduter empezó como a distribuir de nuevo, el distribuidor empezó a mover un poquito. Y nada, obviamente las ventas bajaron un montonazo. Y lo que sí tuvimos es como un refuerzo y un crecimiento muy importante de las ventas online o la venta directa, ¿no? La venta directa. Yo estuve haciendo mis circuitos de distribución de algunos libros una vez por semana, seguí circulando, pero lo que creció muchísimo es la venta directa, la venta online a través de la página de Mercado Libre y demás, de la página o de las redes sociales. O sea que eso es medio que nos mantuvo en movimiento. Y después en este momento tengo 3 preventas, una que iba a salir relacionadas con la historieta, una que iba a salir en marzo, que bueno, el taller cerró y no hubo posibilidad de imprimirlo, que es el libro, una novela gráfica de Mariano Grassi, que se llama Mascota. Y ahí comenzamos una preventa y bueno, ya está a punto de entrar en imprenta. Bueno, hace un par de semanas recibimos los plotters y todo como para revisar el libro, pero no entró en máquina todavía. O sea, estamos hablando de un proyecto que iba a salir en marzo y no sé, seguramente se imprimirá en agosto, esperamos. Yo trabajo con distintos talleres, algunos en digital, otros en offset, entonces medio que dependo de si están laburando o no esos talleres. Después está también pendiente de ahí de entrar en imprenta cuando el taller reabra un recopilatorio de todos los fanzines de Juan Sáez Valiente, que se llama Conjuntivitis, que también es va a ser un objeto muy lindo porque se repite el formato de los fanzines de Juan, todos los fanzines de Juan. eh, y nada, es un taquito, así que va a ser muy lindo ese libro. También está armamos una preventa y como historieteca, Marcelo Pulido también salió en simultáneo otro libro de Juan Sáez Valiente. Hicimos un combo ahí para que estén disponibles las dos ediciones, pero bueno, el de Marcelo salió y este todavía tiene que entrar en imprenta, así que bueno, con paciencia ya saldrá. Y después hice una preventa del libro de las historietas argentinas de ciencia ficción, que es un trabajo de Carlos Abraham, sobre todas las historietas de ciencia ficción argentinas anteriores al Eternauta. Y bueno, ahí armé una preventa y anduvo re bien la preventa y bueno, de pronto me sorprendí que mandando, no sé, paquetes por correo a muchos lugares de todo el país, lo cual de pronto implicó un pensar sobre qué es la distribución de un libro, ¿entendés? Porque si de pronto me están escribiendo un amigo o una amiga en Vera, Santa Fe, en el norte de Santa Fe, o me están escribiendo en Chascomús, o me están escribiendo en Río Gallegos, o me están escribiendo en San Juan, o en Córdoba,
y de pronto digo, bueno, en Plotier, Neuquén, no sé, me estoy acordando de los últimos, digo, wow, qué loco todo eso, cómo pensamos la distribución, las formas de llegar a esas y esos lectores. De pronto, nada, hay algo que no está pasando necesariamente por la distribución en librerías y demás. Tenemos que trabajar, así como trabajamos, nos ponemos a pensar el ebook, tenemos que pensar esas plataformas. Entonces, una de las cosas que surgió es de qué logística estamos pendientes, qué logística tenemos. La logística del correo argentino históricamente no es muy confiable, digamos, y no es ni confiable, ni rápida, ni nada. Pero en estos últimos tiempos, al menos yo descubrí un sistema ahí para empresas que tiene el correo argentino que te retira los libros y funcionó muy bien. Entonces, esto de la venta directa, que a veces aparecía como un aspecto marginal dentro de las ventas clásicas, los canales clásicos de comercialización, que es la librería, incluso los eventos, las ferias, qué sé yo, bueno, de pronto pasa a ser una cosa sustancial, que si la atendés, funciona muchísimo y permite acceder a lugares donde no hay librerías, donde la librería está, no sé, si estás hablando del norte de Santa Fe, no sé, la comiquería tendrá que estar o en Reconquista o en Santa Fe Capital o lo que fuera. Entonces, Claro. nada, una de las cosas en la que y hay que pensar muchísimo es cómo sostener esas redes o cómo sostener esa forma de comercialización después de la pandemia, después de esta situación extrema. Y ahí abre toda una discusión sobre qué es la venta directa, sobre el lugar de las librerías. Vos sabés, ustedes saben que una de las cosas por las que se caracteriza el medio del libro argentino es por el gran dinamismo y el tamaño que tiene el sistema de librerías en Argentina, muy centralizado, muy concentrado en la capital federal. Eso es así, porque en zona sur no hay tantas librerías y entonces imaginemos, ¿no? En las provincias, o eso la concentración es enorme, pero al mismo tiempo una de las cosas que se valoran de Buenos Aires y en general de Argentina es que tenemos muchas librerías, pero esas librerías se sostienen una forma que tiene de circular el libro, que es la consignación. Entonces, vos producís una cantidad de libros y esos libros van a consignados, el distribuidor se los das al distribuidor o los llevas vos a las librerías, eso va consignado. Eso implica que una vez que se vende, recién después te liquidan y te pagan, etcétera. Es un circuito muy largo en tiempo. Implica como que la inversión hecha en la impresión y la edición está ahí hasta que retorna. Es buenísimo porque genera que exista estas librerías mega variadas y además hacen que haya mucha diversidad de lo editado, porque ningún librero, ninguna librera va a ver algo negativo en tener más títulos, excepto la gestión del libro y del el volumen, que es importante, pero en general es súper positivo esto de tener esta diversidad editorial tan grande. Pero al mismo tiempo tiene sus bemoles, la cuestión de la consignación. Los tiempos de retorno de los libros es largo, ¿viste? Entonces, ahora hay como esta discusión de, bueno, estamos vendiendo directo, pero entonces eso cómo entra en tensión con el sistema de librerías, que son los que se vienen sosteniendo y demás, y tiene que ver con la forma en cómo se arma el PVP de los libros, los descuentos comerciales. Es una cosa bastante complicada. Nuestra estructura es así. Yo lo que digo siempre es que en vez de estar discutiendo sobre cómo distribuimos la precariedad, y tendríamos que pensar cómo se multiplica, cómo se hace más extenso el lectorado, cómo tenemos estrategias de marketing, de difusión para que poder acceder a más y no estar pensando cómo. Porque evidentemente está muy bien surtido y muy bien atendido el lectorado porteño, digamos, con esta gran diversidad y demás. Entonces hay que pensar cómo salimos de eso. ¿Cómo salimos de eso? No, digo, ¿cómo reforzamos eso? ¿Cómo enriquecemos eso llegando a otros lados? Porque si no, queda la idea latente ahí de que producimos para un lectorado de 20.000 lectores y lectoras intensivas, en el sentido que leen muchísimo y compran muchísimo, localizados en la capital federal. Y estamos ignorando que somos un país de 45 millones de habitantes y nada, y tienen el mismo interés
que otros y otras de acceder a esos materiales. Lo que pasa es que cuando no tenés estructura necesitas que ciertas cosas estén dadas. También es discutible que todo pase por Mercado Libre como la plataforma. Entonces necesitamos ciertas plataformas independientes o el que el correo funcione bien, que las tarifas estén acordes para que tenga relación con el precio de los libros, etcétera. O sea que esta situación puso en discusión un montón de cosas que son muy interesantes y que van más allá mismo de la situación de la pandemia, digamos, que tiene que ver cómo se estructura económicamente el mundo del libro. Así que, nada, si bien los números bajaron, ningún proyecto editorial, ningún proyecto de edición se suspendió, digamos. Lo que sí se suspendió definitivamente, lo que sí todo se va postergando, se fue postergando. Sigo trabajando en un montón de títulos, todo lo que iba a publicar lo voy a publicar, pero nada, con otros tiempos, digamos, con otros tiempos. Parece como que el plan editorial del 2020 no se puede pensar solo, hay que pensar como, bueno, en realidad hablamos de un plan de 2 años, 2020, 2021, y lo que salga va a salir en ese bienio. Eso sería más o menos como afrontamos este momento. Y bueno, ahí están, a punto de salir en algún momento el Conjuntivitis y el mascota de Mariano Grassi, eso que me acuerde en este momento. Mati, ¿te parece si cerramos? Dale. Tenemos una última pregunta que es: ¿a quién le dedicas la entrevista? No, mentira, todos los que me conocen y todo eso, ¿no? Como en la época de la televisión de los 80. No, básicamente es una pregunta relacionada al mundo editor per se, que es, bueno, la Argentina tuvo distintos momentos en la industria de la historieta, digamos, formatos de editores, ¿no? O sea, durante la época industrializada tenía gente por ahí un poco más metida en el rol de editor, no sé, digo, uno piensa en Casioli con La Fierro, o piensa en Presa con Columba, ¿no? Ese tipo de gente que gestionaba como series y demás. De repente en el mundo de la historieta desapareció todo eso con el 2001, cuando básicamente se extinguió la industria, y hubo un interregno ahí donde no hubo editores, hubo solamente autoeditores y gente hacía unos fanzines y demás, y después lentamente se fueron reestructurando hasta el día de hoy, donde tenemos un montón de editores independientes que están construyendo catálogo, que están haciendo, digamos, crecer las distintas obras, y vos sos uno de ellos, obviamente. ¿Y qué es lo que pensás, o qué pensás cuáles son las próximas transformaciones que va a tener el rol de editor, ¿no? Es decir, de lo que fue a lo que es hoy, a cómo va a ser en el futuro. Casi nada. Bueno, sé que estás a la altura. No sé, mira, primero quiero hacer como una mínima reflexión sobre eso que dijiste. ¿Tengo tiempo? ¡Ah! Sí, obvio que sí. ¿Qué sé yo? Hoy, siempre que voy a Fábrica de Historietas, ¿viste? Le digo a Marcelo, tu página historieteca, ¿no? ¿Cómo era? Historieta Argentina, ¿cómo no? ¿Viste esa página? Historieteca. Eso, ¿viste? Monumental. Todos los o sea, esto que hablamos hace un ratito de entrar a una comiquería, de pronto, una tienda de cómico, como le digamos, y veamos 100 títulos de... ¿Viste lo que es la mesa de entrada a Fábrica de Historieta? Es impresionante. Y eso son novedades. Sí. Eso está hecho no desde políticas editoriales con recursos atrás, ¿viste? O sea, con recursos, digo, con financiamiento, con recursos financieros, no, eso está hecho desde editoras y editoras súper desde el llano, que vienen o son ellos mismos o ellas mismas artistas y arrancaron haciendo fanzines y qué sé yo, y tienen como una profesionalización de su propio trabajo, por tener conocimientos en la industria, por conocer distintas etapas del proceso editorial, o arrancaron con el proyecto muy a pulmón y eso fue creciendo, o lo que fuera. Son emprendimientos
no quiero decir pequeños, pero sí sin ese respaldo atrás. Y pareciera que siempre, entonces quiero poner eso también como en valor, ¿no? ¿Cómo puede ser que no? Es increíble que se haya dado esto de que exista una docena de editoriales o más que publican historieta con regularidad. Eso es increíble. Eh, y traigo a colación esto porque es sin la intervención de básicamente los dos grandes grupos editoriales que hay en Argentina, que son Planeta, eh, Random House sudamericana, eh, que imagínate que con esos recursos, si bien ha habido ciertos intentos, con esos recursos por ahí salían, digamos, cosas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese momento, como vos decís, desde dónde se originan este tipo de emprendimientos editoriales, eso da cuenta de otra forma de entender la tarea editorial, con otro tipo de, por ahí, de compromiso con los productos editoriales, eh, digo, no conozco tanto, tampoco voy a hablar tanto sin saber. Vos mencionás siempre ahí como esa generación, hay una generación intermedia, de la cual seguramente Doello es como un editor paradigmático porque siguió editando como a través de los años y tiene como ese modelo más que viene desde más atrás. Más clásico. Pero evidentemente más clásico por lo menos que es como un pivot, ¿no? O sea, porque siguió publicando, pero tiene relación con ese tipo de libros y artistas que los relacionamos más con aquellos editoriales de la industria. Entonces, hay como un énfasis en la obra, en el respeto por el trabajo autoral, en las materialidades, que es completamente diferente, en la circulación, en el compromiso de estar atrás del libro. No digo que pareciera diferente, sin conocer tanto a fondo, qué sé yo, no. Nosotros hemos consumido, no sé, de niños, las ediciones de Récord, y yo te hablé incluso del libro de Brecha de Récord, que lo conservo y es un libro que se deshace materialmente. Y las revistas de Récord, porque la idea tenía que ver con una edición industrial. Ahí lo que importaba eran números de impresión y de tirada, y el balance era el resultado económico, o sea, cuánto se imprime, cuándo se tira, y lo que no, lo que se rentapa, se vuelve a hacer circular, etcétera. Son estrategias francamente industriales, que tienen que ver con eso, con cómo se ponen y la gestión de los derechos y cómo se vende afuera la producción y cuánto se respeta o no. Entonces, claro, cómo pensar la tarea editorial esa es absolutamente, completamente distinta. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido me siento más cerca a esa forma de entender la edición, que tiene que ver un grado de respeto, de cercanía, no sé cómo explicarlo bien, con el trabajo autoral y con el propio... no me gusta que aparezca tanto la figura del editor por adelante, pero es evidente que hay un trabajo único que tiene que ver con construir cada catálogo o cada forma de aproximarse a la historieta. Cuando hablábamos de historieteca, qué sé yo seguramente le preguntaría a Pulido, ¿tu trabajo editorial sería el mismo si no hubieses hecho esa página o si no vinieras de esa página? ¿O tu trabajo, Julián, como editor es el mismo si no tuvieses si todo el trabajo del blog atrás? Entonces, ese tipo de aproximaciones son completamente distintas a las que tenían aquellos otros editores. Y eso creo que es un modelo que sirve para pensarnos como editor hacia adelante. Y además no es único, tiene que ver con cómo se abordó la pequeña edición o llamada edición independiente o interdependiente a partir, digamos, de fines de los 90 y de los 2000, que ya no estás pensando solamente el proyecto nada, cambió mucho las formas de editar. No se está pensando en el emprendimiento editorial solamente desde esta forma como de entender la financiarización del libro, la inversión de un capital que lo hace un editor, lo hace alguien que pone en riesgo su capital y demás. Hay dimensiones mucho más pequeñas de acercarse a los proyectos editoriales, y eso es así desde, ya te digo, desde mitad de los 90, desde fines de los 90, y ahora tenemos cientos de editoriales independientes que tienen
nada, esas otras formas de sostener con su propio deseo, con su propio trabajo, catálogos que son muy ricos. Ahora, si vos decís, eso hace a una industria de la edición, una industria, y bueno, a una industria de la historieta, tal como la conocimos o como fue en décadas anteriores, bueno, hay un aspecto económico. Cuando nosotros imprimimos 100 títulos, quiere decir que se están haciendo, no sé, mínimo 100.000 ejemplares, ¿no? Ponele si una tirada promedio de 1.000 ejemplares, eso es una cantidad de dinero. Esos libros se venden, o sea, se mueve un volumen. Pero el volumen está dado más por esta proliferación de pequeños proyectos más que por, no sé, la consolidación de una industria. Y la propia forma en que esto se está dando hace que por ahí las grandes editoriales no les interesa entrar, porque no les interesa entrar a vender 1.000 ejemplares de un libro, porque no es así Claro. como funciona, no son esos sus números. Y eso que parece como un llanto de decir, bueno, si, ¿no? Porque muchas veces hemos visto ese discurso de decir, bueno, mirá si acá hubiese intervención de las grandes editoriales. Y bueno, no siempre fue bien. Cuando eh, vos creo que conocés bien cuando Perfil, por ejemplo, intervino editando ¿Cómo no? los, Pa- los, paja y mosquito. los resultados tal vez no fueron los. Entonces, quiero poner el acento en eso, en lo bueno que tenemos se obtuvo así de alguna. Entonces hay que tender a como cierta profesionalización del trabajo de lo que hay ahora. Tienen que crecer y yo creo que se está dando, ¿no? Se está dando porque no sé, si vas a 10, 5, 8, 10 años atrás, y bueno, las editoriales siguen publicando regularmente y siguen sosteniendo, incluso atravesando crisis como la actual, y acceden Mm. o intentan acceder a créditos, no sé, encuentran las formas que todos los editores encuentran para seguir subsistiendo. Necesitamos que el volumen del lectorado crezca, necesitamos profesionalizar seguramente ciertos aspectos que hacen con la circulación, con la distribución del libro. Necesitamos como que la torta crezca, pero no pero me parece que tenemos esa base muy fuerte de lo que es el amor por los libros que se editan y la forma de trabajar con esa ética de trabajo. Me parece que a partir de ahí creo que se podría consolidar como algo que signifique eh, algo un poco más importante por ahí, incluso, no sé, en términos económicos. Bueno, Ale, después del vaticinio, te damos muchas gracias por haber participado y bueno, veremos después cuando esto sale editado, ¿sí? Sí, 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 no puedo creer que me hicieron hablar Bueno, tanto. muchas gracias. Bueno, nos vemos.